El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Le doy la bienvenida a esta que es la emisión 647 de Diálogos por la Democracia, este programa que semana a semana le ofrece el Instituto Electoral de Tamaulipas, esta emisión 647 para este sábado 12 de diciembre del 2020, si usted nos está escuchando a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas. También le doy la bienvenida si usted nos escucha en las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, en la página de Facebook, Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial, y en el canal de YouTube. Desde luego le invito para que descargue este podcast del portal del IETAM. Vaya usted a sala de prensa, busque series de radio y allí va a encontrar el podcast de esta emisión del programa y de muchas otras que incluso muchas de ellas tienen que ver con el tema que le vamos a ofrecer ahora y desde luego con nuestra invitada. Recibo con el gusto de siempre a la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Muchas gracias, licenciado. Gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar de estos temas que son de interés para todas y todos. Sobre todo de esta campaña internacional, como decíamos la semana pasada, esta gran campaña internacional en donde, a propósito de, como usted nos decía la semana pasada, de la convocatoria que lanzó la Organización de las Naciones Unidas, vamos a decir, se unieron diversas instituciones, muchas instituciones a nivel internacional para pues poner el acento en la, ¿cómo se llama?, la violencia contra la mujer, o incluso en un ejercicio de activismo social tan importante como es la no violencia contra la mujer. Campaña que, como nos decía usted la semana pasada, llevó el nombre de 16 días de activismo social y que, yo recuerdo, usted nos dijo, empezó el día 25 de noviembre y concluyó el pasado jueves 10 de diciembre de este año. Yo quisiera que para empezar la plática y retomar la conversación de la semana pasada, usted nos diera un panorama muy general sobre esta campaña internacional 16 días de activismo social de no violencia contra la mujer. Bien, gracias, licenciado. Sí, como lo platicábamos la semana pasada, la violencia contra las mujeres, de las niñas, es una pandemia también. Es una pandemia, es una problemática que está presente en todos los estratos sociales de todos los países de todo el mundo. Entonces, por eso hablamos de un problema de grandes magnitudes, de una problemática urgente de atender, y que requiere ser atendida no solo, bueno, para su atención no solo se puede hacer desde una perspectiva o está localizada en algún ámbito especial, sino es una problemática multifactorial que tiene que ser atendida de la misma manera. Y eso es por esto que están estos 16 días de activismo, que pues no son los únicos días en los que hacemos actividades, pero sí es una campaña amplia precisamente para visibilizar y para reconocer, para que todas y todos reconozcamos la gravedad de esta situación. Y partimos entonces de aquello que es denominado violencia de género. En el Instituto Electoral
de Tamaulipas, lo que hemos hecho, bueno, en esta campaña lo que hicimos durante estos 16 días fue, pues, poder organizar actividades, estar activas y activos para visibilizar esta problemática, no solo en cuanto a la violencia política en razón de género, que es uno de los tipos de violencia de género que le toca al Instituto Electoral de Tamaulipas atender, sino presentar diversas actividades que atacan esta problemática, tanto al interior del instituto como hacia fuera de sus edificio físico, para poder pues contribuir un poco a solucionar esta gran problemática. Sabemos que es un problema muy grande y pues lo que podamos hacer en algo debe abonar, sobre todo sensibilizar a la población de esta problemática. En estos 16 días organizamos, iniciamos el día 25 precisamente con un foro sobre violencia de género contra las niñas y las mujeres desde diferentes ámbitos, y ahí hablamos de las causas, de los estereotipos, de cómo todos estos roles que socialmente se le han asignado a las niñas y a los niños, a las mujeres y a los hombres, es lo que determina cómo deben de ser, lo que socialmente se les marca y que termina haciendo un daño porque coarta su libertad. O sea, todas aquellas personas, mujeres u hombres, que no atienden el estereotipo, los roles de género que les ha asignado la sociedad, son castigados, son sancionados socialmente. Sí, como cuando un niño está pues llorando, un varón, y le dicen, los niños no lloran, y poco a poco va aprendiendo a reprimir sus emociones porque los niños no lloran, no tienen la libertad de llorar. Como una niña, si se sube a un árbol, oye, las niñas no se andan subiendo a los árboles, ve nada más, te va a pasar algo y se les va generando una inseguridad y una sensación de que fueran más débiles y más frágiles que los niños. Y todos sabemos que un niño y una niña se suben a un árbol y si se caen, pues algunas veces se lesiona independientemente de si es niño o si es niña. Entonces son situaciones culturales que afectan la libertad de las personas y que se van inculcando desde que son niños. Y por eso la importancia de actuar desde edades tempranas para cambiar esta realidad. También en estos 16 días de activismo se organizaron actividades para atender otro tipo de violencias de género, como el acoso y el hostigamiento laboral, a través de una capacitación que el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas nos apoyó y nos ofreció al personal del instituto un curso sobre este tema y hablar precisamente cómo es que este fenómeno de acoso y hostigamiento, si bien es cierto, en el ámbito laboral es uno de los ámbitos en los que se presenta, o sea, hay diversas, puede ser en la calle, puede ser en la casa, además, o en otros espacios. Siempre, en todos los espacios, son las mujeres las que más lo sufren, el acoso y el hostigamiento laboral e índole sexual. Y esa situación es muy preocupante y tiene sus orígenes también en estos estereotipos de género que generan desigualdades. Estas diferencias generan desigualdades y la cultura manda ese mensaje de que los hombres son los que tienen, esta cultura patriarcal, es quienes tienen el control y pueden tomar el control de las vidas de otras personas. Entonces, en ese sentido, atreverse a acosar o a hostigar a una persona con una intención sexual, eso es pues una falta de respeto, una transgresión y en determinado momento hasta un delito dependiendo de la situación propia. Bueno, pues de eso también platicamos. ¿De qué más platicamos durante estos 16 días de activismo? Pues hablamos precisamente de la importancia de que haya una actitud sororaria. ¿Qué es esto? Que entre mujeres haya alianzas y más que reconocer que a veces pues no coincidimos al 100%, que busquemos esos puntos de encuentro,
esas coincidencias para hacer alianzas, porque cuando una mujer se siente violentada, el acompañamiento y el apoyo de otras mujeres, eso puede hacer la diferencia entre denunciar y no denunciar, entre atreverse a poner un alto y no hacerlo, entre buscar ayuda o resignarse a la situación violenta. Eso hablando desde muchos puntos de vista, no solo en el ámbito laboral. Aquella idea de, digo, quienes están escuchando, ustedes recordarán que a veces estas ideas de que si hay problemas en la casa del vecino, o en la casa de la vecina, o en el de enfrente, o de una amiga, y tú estás enterado de que hay violencia, hay a veces hasta golpes entre esa pareja, tú dices, los problemas de casados son problemas internos, incluso si es tu hija o tu hermana, es asunto de ellos y de él y de ella, y ellos tendrán que resolverlo. No es así. Los asuntos de violación de derechos humanos nunca van a ser un tema privado. Es un tema que debe de ser atendido ante la autoridad correspondiente. Y para eso necesitamos ser solidarios con quienes nos rodean. Sororarias porque estamos entre mujeres, la sororidad, pero solidarios entre mujeres y hombres para poder apoyar y evitar todo ese tipo de violencias, tanto en el trabajo como en el ámbito familiar. Hay que apoyar, en lugar de estar juzgando, ay, ¿por qué aguanta eso? ¿Por qué no es posible? Pues si ya le hemos dicho que no le conviene, pero no se decide. No es sencillo. No es que no se decida, es que hay muchos factores, porque eso está demostrado, psicológicos, económicos, factores sociales, ¿qué van a decir? Mi mamá se va a enfermar, mi papá se va a enfermar, va a haber problemas. Es una situación problemática que tiene muchas aristas, que tiene muchos lados que hay que atender para poderlo resolver. Pero el apoyo es muy importante. Consejera, bueno, déjeme señalarlo. Estoy platicando ahora con la maestra Noemí Argüello Sosa. Ella es consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y el tema abierto, si bien es que platicamos sobre la campaña internacional 16 días de activismo social y la participación del IETAM, en realidad el tema abierto es cultura de género. Y lo que nos dice ahora, yo retomaría estos tres primeros puntos: cultura de género, acoso laboral y sororidad, ¿no? Y solidaridad también, como ya lo mencionaba. Tiene mucho que ver con la formación de los individuos, tiene mucho que ver con la formación en sociedad y tiene mucho que ver con cultura para la convivencia social. Y en ese sentido es como yo pensaría, retomando también lo que nos acaba de decir, este fenómeno, este problema, siendo multifactorial, pues requiere de la participación de todas las instituciones o de muchas instituciones. Es decir, no es un problema que deba atender separado el IETAM. Yo lo vería también como un problema educativo, como un problema cultural, como un problema social, un problema vecinal, ¿sí? Y en ese sentido es como empiezo a pensar o a considerar, ahí es donde las instituciones deberían de unir esfuerzos o compartir trabajos para poder de distintas formas acabar con este tipo de problemas sociales, ¿no le parece? Sí, licenciado, yo creo que se supone digo, porque ya tenemos leyes. En el caso de la violencia política es una conducta que se acaba de tipificar, como ya lo tenemos como un delito en nuestro marco legal vigente. Y sin embargo, a veces está ahí la ley y habrá que trabajar y seguir trabajando para que esa ley no quede en papel. Para que sabemos que la violencia doméstica es un delito
y sin embargo ocurre. O sea, es un problema que no se resuelve con la denuncia, simple y sencillamente, o sea, como usted bien lo menciona, es un tema de educación, es un tema cultural, es un tema que requiere de acciones de prevención más que de atención. Digo, de atención sí, porque es un problema grave, pero la solución está en la prevención, en hacer esa transformación cultural. Y hablamos entonces también en el caso de la violencia política, cuando usted lo menciona, hay instituciones que deben de atenderlo. En el caso de la violencia política en razón de género, nosotros estamos coordinados directamente con instituciones que que nos toca atender a la problemática en diferentes momentos y de diferentes maneras, tenemos competencias distintas, pero hablando del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral Local, de la Fiscalía de Delitos Especializada de Delitos Electorales y de la Fiscalía de Asuntos Electorales de la Fiscalía del Estado, son todas esas instancias que tienen esta responsabilidad de atender desde diferentes enfoques y a diferentes niveles la violencia política en razón de género. Y precisamente de eso hablamos. Hablamos de las reformas, tuvimos la participación de la presidenta del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, de una magistrada, presidenta del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, de psicólogas, de abogadas, que nos hablaron de toda esta problemática y de cómo estas instancias deben de coordinarse. También se habló de la denuncia en sí, y tuvimos de aquí la participación del fiscal especializado en delitos electorales, el maestro René Osiris, de la magistrada Marcia Laura Garza y del maestro Oscar Becerra, como consejero del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde se habló cómo es que se atiende la denuncia por violencia política en razón de género, cómo es que hay que presentarla, en qué instancia, y hacer hincapié en que independientemente de a dónde lleves tu denuncia, la autoridad que reciba tu denuncia, aun cuando no sea competente, tendrá la obligación de atenderte y orientar y tratar de gestionar todo el reencauzamiento de esta denuncia para que sea atendida, pero protegiendo a la víctima, no indicándole, hay que ir a tal lugar, o no, ahora hay que ir al YETAM, no, te toca en el INE. No, sino que se reciba y se proteja a la víctima. Y también, precisamente para seguir con esta secuencia de actividades que hicimos, también se habló del tema de casos de violencia política. O sea, ya una vez que fue la denuncia, que fue el evento con el que cerramos el día 10 de diciembre, donde se hablaba de casos que ocurrieron en diferentes entidades, para ver un poco cómo es que se han resuelto, cómo se han atendido. En Tamaulipas no hemos tenido casos de denuncia. Nos estamos trabajando precisamente para que la ciudadanía esté enterada que tiene esta vía para defender sus derechos, para protegerse de este tipo de violencias, y con la colaboración de consejeras de Chiapas, de Ciudad de México, de Oaxaca y un consejero de Tlaxcala, fue que nos platicaron de casos de violencia política en razón de género. Pero además participamos en un evento que convocó el colectivo 50+1 y las constituyentes feministas, dos colectivos, donde hablamos sobre la 3 de 3. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es una acción adicional que el Instituto Nacional Electoral incorporó en unos lineamientos en contra de la violencia, y que además los incorporó después a sus lineamientos para el registro de candidaturas. ¿Y qué es esto de la 3 de 3? Es un documento que es un manifiesto bajo protesta de decir verdad, es decir, un escrito donde dice que tú que eres una persona que no ha sido condenada por violencia
vaya, de índole sexual, como una cuestión de un delito sexual que no ha sido condenado por ser un deudor alimentario o deudora alimentaria o moroso en este tema, y también que no ha sido condenado por violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Entonces, y podríamos pensar, ¿y eso qué tiene que ver con la elección de diputadas, de presidentes municipales y demás? Pues el INE ya lo incorporó como un requisito. Si no lo firmas o si lo firmas y no es cierto, entonces habrá consecuencias. Y si no, por ejemplo, si no lo entregas, se te niega el registro, en el caso del Instituto Nacional Electoral. ¿Y esto qué trascendencia tiene? Pues mucha, porque es un acto de congruencia. Si para una contienda electoral debes de seleccionar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para participar, porque van a representar a la ciudadanía, porque van a representar al partido político en la plataforma electoral, es quien va a hacer realidad esa plataforma, esas promesas de campaña. Entonces, pues debes de seleccionar a los mejores perfiles, tanto mujeres como hombres. Y quien haya sido violentador de doméstico, que no entregue la pensión alimentaria a su familia, la que le toca, quien haya cometido un delito sexual, pues no creo que sean los mejores perfiles. Y en ese sentido, es que durante estos 16 días de activismo hablamos también de esta nueva acción afirmativa, o más bien una nueva acción que impulsa a otras acciones en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esto último el asunto de la 3 de 3 a mí me parece pues muy apropiado. ¿Por qué? Porque es tanto como no querer entregar una carta de antecedentes no penales o no querer entregar una carta de no inhabilitación, ¿sí? Y ciertamente, pues si se va a escoger a las mejores candidatas y candidatos, se deben cuidar todos los ángulos. Maestra, mire, me quedan ya muy poquitos minutos, pero yo no me quiero ir cerrando, dejando abierto el tema. A mí me gustaría que nos diera su opinión sobre estos asuntos, cómo hemos venido evolucionando en nuestra cultura. Hablemos particularmente de la cultura local, cómo hemos venido evolucionando en estos asuntos. Se ha avanzado, hemos avanzado, nos queda mucho camino por hacer seguramente, debemos continuar, no solamente esperar que se generen las campañas nacionales o internacionales, sino hacer un trabajo constante con el trabajo que hace la comisión que usted preside. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto? Bien, pues es una situación un tanto compleja. Sin embargo, considero que a estas alturas de todos en lo que se ha avanzado en el ejercicio en la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, creo que es algo que ya no tiene pues vuelta atrás. O sea, es algo que sigue avanzando, que seguimos trabajando y que tenemos que seguir empujando para lograr. No estamos hablando aquí de una inversión, o sea, una inversión hablando desde el punto de vista de invertir papeles, o sea, de que ahora las mujeres dominan y entonces los hombres no, sino no se trata aquí, no es un machismo, el machismo es imponer y decir yo aquí mando, aquí el feminismo no es eso, el feminismo no es lo contrario al machismo, es hablar de una cultura de la igualdad, es hablar de una cultura de justicia, hablar de una cultura de paz, de convivencia, de armonía, de respeto. La clave aquí es el respeto, respetar que todas y todos, por el simple hecho de ser personas, seas mujer, seas hombre, seas de la identificación, orientación sexual que tú consideres,
que te acomoda, y como tú te identifiques, por el simple hecho de ser persona, tienes derechos humanos y deben de ser protegidos por el Estado. En este caso, pues el Estado mexicano, a través de las instituciones, tenemos esta obligación de trabajar, de seguir trabajando dentro y fuera, porque pues no te puedes desprender de tu labor como funcionaria y fuera de ya en el ámbito personal eres la misma persona, tienes las convicciones y pues tienes que seguir trabajando en ese sentido. Y yo creo que pues sí tenemos que seguir avanzando con mujeres convencidas o reconociendo estas tantas violencias que hay en el contexto, irlas viendo y también con el apoyo de muchos hombres aliados que han ido pues conociendo el análisis que se hace de nuestra cultura y reconociendo estas desigualdades que generan injusticias. Y aquí estamos hablando del tema entre mujeres y hombres, pero bueno, sabemos que hay otros grupos de atención prioritaria que han sido, a quienes sus derechos humanos han sido vulnerados durante muchos años. Y pues en la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas estamos trabajando todos estos tipos de diferencias y de situaciones que están arraigadas en la cultura y en la estructura social que generan pues muchas injusticias. Y pues seguimos trabajando. Y seguramente habrá ahora en tiempo electoral, en tiempo de proceso social, de proceso electoral, yo pensaría que sobre todo hacia el próximo mes, hacia el próximo año, hacia enero, habrá muchos temas que en términos de, ¿cómo se llama?, de igualdad de género, habría que tocar. Son muchos temas que seguramente vamos a tener que tocar, vamos a tener que analizar por allí cómo queda el asunto de los registros de candidaturas, si son 50-50 o qué técnicas y qué estrategias se están utilizando para poder establecer el equilibrio en estos registros, cómo va a ir avanzando el asunto de las campañas y de los candidatos o de las candidatas mismas, etcétera. Habrá muchos temas, seguramente habrá muchos temas que tratar con usted todavía en próximas fechas. Por eso yo le agradezco primero que nos haya aceptado la invitación para estas dos pláticas y le suplicaría que nos dé la oportunidad de platicar hacia el próximo mes, ya quedan muy poquitos días, hablamos de 15 días, sobre cómo va avanzando el asunto de los trabajos de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Claro que sí, licenciado, con mucho gusto aquí estaremos hablando ya propiamente del proceso electoral, de la paridad en las candidaturas que presenten los partidos políticos, de todo el contenido del reglamento, para que la ciudadanía conozca cómo es que se han ido modificando estas reglas y que se ha impulsado la participación política de las mujeres en nuestro estado. Le agradezco mucho, consejera. Es la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IETAM. A usted que nos está escuchando, antes de despedirme, le recuerdo, vaya usted al portal del IETAM y busque la convocatoria para participar en el proceso electoral como observadora u observador electoral. Regístrese. Manifieste su interés por registrarse, baje usted la solicitud de registro, hágalo, porque solamente con su participación como observadora u observador electoral podemos garantizar que lo que se está haciendo excelentemente bien. Soy Nereo Zamorano, agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta en otro diálogo por la democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.